Mi historia es un poco extensa, pero antes de comenzar, quiero decirles que yo me consideraba una persona muy escéptica. No creía en nada relacionado con lo paranormal o la brujería. Sin embargo, después de lo que estoy a punto de contarles, mi perspectiva sobre estos temas cambió drásticamente. Lo que viví con mi familia fue impactante y aterrador a la vez. Soy de Oaxaca y esto ocurrió hace unos 7 u 8 años. En aquel entonces, mi esposa, nuestro primer hijo de apenas 4 años y yo compartíamos la misma habitación. Recuerdo que cierta noche, después de que nuestro hijo se quedara dormido tras jugar un rato, mi esposa y yo nos recostamos en nuestra cama para ver la televisión. Hasta ese momento todo parecía normal. Sin embargo, de repente nuestro hijo se levantó de la cama de manera repentina y comenzó a llorar y reír al mismo tiempo. Esta risa era extraña y un tanto escalofriante. Estaba acompañada de llantos y gritos. Sorprendidos y asustados, nos levantamos rápidamente de la cama y le pregunté qué le sucedía, si había tenido una pesadilla o por qué se reía y lloraba simultáneamente. Con dificultad, nos respondió: «Papá, no quiero reírme, pero no puedo parar». Esta respuesta nos asustó aún más, aunque por un momento consideré la posibilidad de que fuera simplemente un berrinche o algo por el estilo. Con el paso de los minutos, nuestro hijo se fue calmando y, de manera extraña, volvió a acomodarse y se quedó dormido de nuevo. Mi esposa y yo pensamos entonces que tal vez nuestro hijo estaba sonámbulo o que realmente había tenido una pesadilla. En ese momento nunca pasó por mi mente que lo que estábamos presenciando podría tratarse de alguna brujería, ya que, como mencioné al principio, yo era una persona muy escéptica. Sin embargo, mi esposa siempre ha sido muy católica. Esa noche no hicimos nada más, aunque nos quedamos muy intrigados y un poco asustados por lo que habíamos visto. Al día siguiente, pero un poco más tarde, mi hijo nuevamente se despertó. Esta vez me asusté mucho más porque, mientras reía, lloraba al mismo tiempo. Señalaba con el dedo hacia un espejo que teníamos justo enfrente de su cama. Después de eso, mi hijo logró decirme: «Está parado ahí, papá». Pero seguía entre llanto y risas de manera muy extraña. En ese momento miré hacia el espejo y les juro que vi algo en él, pero no logré distinguir qué era, porque el espejo se empañó repentinamente. El ambiente en el cuarto cambió de una manera drástica, se volvió frío y pesado. Y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que lo que le ocurría a mi hijo no era nada normal. Como mencioné, mi esposa es muy católica, así que en ese momento tomó a mi hijo y me dijo que iríamos a la casa de mi suegra. Mi suegra es muy creyente de todas esas cosas, especialmente ella cree en la brujería. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando llegamos a la casa de mi suegra y mi esposa le contó todo lo sucedido. Después de escucharnos, mi suegra dijo que esperáramos, que iba a buscar a alguien que nos ayudara. Así que nos quedamos en su casa esperando a que regresara. Después de un buen rato, mi suegra volvió. Ella venía acompañada de una señora ya muy viejita. Creo que aquella señora tenía más de 84 años. Lo que me pareció asombroso es que, al hablar con ella, se sentía una paz y tranquilidad inexplicable. Ella nos dijo que era necesario ir a comprar agua de colonia, aguardiente y algunas otras hierbas más. Hasta el momento, seguía incrédulo, porque no entendía para qué usaríamos todas esas cosas. Sin embargo, mi esposa, sin dudarlo, salió de la casa de mi suegra y fue a conseguir rápidamente todo. Obviamente decidí acompañarla, y como era de noche, nos costó un poco conseguir todas las cosas. Cuando regresamos con todo, aquella viejita realizó una especie de ritual y, con los ingredientes que le llevamos, hizo una mezcla que metió en la botella con agua de colonia. Al
Al finalizar, nos dijo que todos los días, justo a las 7 de la noche, nos mojáramos la yema del dedo con esa mezcla, le dibujáramos una cruz en la frente a nuestro hijo y que de igual forma le mojáramos los pies y las manos con esa mezcla. Después de eso me indicó que sacara el espejo del cuarto donde había ocurrido aquel suceso y que lo rompiera y luego lo botara. Me comentó que nunca dejáramos espejos cerca del niño, ya que los niños son inocentes como los angelitos, y al ser muy vulnerables, el diablo siempre intenta llevárselos. Sinceramente quedé muy sorprendido con todo lo que la viejita nos dijo. Como solo quería asegurarme de que mi hijo estuviera bien, esa misma noche al regresar a nuestra casa, tomé el espejo. Lo saqué y lo llevé al basurero que está cerca de donde vivo. Cuando lo rompí, créanme, sentí un aire extremadamente caliente que salió del espejo roto. Realmente me quedé sorprendido, especialmente cuando levanté la mirada y vi dos opilotes muy extraños en un árbol. Parecía que me miraban fijamente. Era extraño ver esos animales rondando por el basurero a tan altas horas de la noche. Cuando regresé a casa, le conté todo a mi esposa. Al día siguiente volvimos a la casa de mi suegra y mi esposa le explicó nuevamente todo lo sucedido. Después de que escuchara, mi suegra fue por la viejita. Esta vez me indicó que escarbara en las esquinas de mi casa y que encontraría algo enterrado, pero que no intentara abrirlo. Solo debía guardarlo y ella iría a nuestra casa enseguida al día siguiente. Seguí sus instrucciones. Excavé en las esquinas de mi casa. En una de ellas encontré una botella de cerveza con algo negro dentro. Al día siguiente, la viejita fue a mi casa. Le entregué lo que había encontrado y ella realizó una limpia. Después de terminar, nos dijo que alguien había ofrecido a nuestro hijo al diablo a cambio de algo, aunque no sabía qué recibiría esa persona a cambio. Mi manera de pensar cambió completamente en ese momento. La viejita junto con mi esposa rociaron varias lociones por toda la casa y así estuvieron por un buen rato. Con el paso de los días comenzaron a aparecer muchas moscas, a pesar de que la casa siempre estaba limpia. También encontramos 2 corralillos con algunos sapos. Aquella viejita realizó varios tipos de rituales y limpias en mi casa durante casi un mes, y poco a poco el ambiente comenzó a cambiar. Jamás volvieron a aparecer esos animales extraños, y sobre todo, mi hijo nunca más se levantó llorando y riendo como aquellas veces. La viejita nunca me cobró nada. Al final nos dijo que leyéramos la Biblia, y que no importaba ser de cualquier religión, ya que Dios es uno solo. También nos aconsejó que prestáramos atención a nuestros conocidos y familiares, ya que muchas veces, cuando alguien se enferma de repente, es porque alguien le quiere hacer daño. Esto me hizo reflexionar, pues una conocida enfermó hace tiempo y de repente dejó de caminar, a pesar de que le realizaron muchos estudios e iba con diferentes médicos. Nunca le encontraron nada y ella poco tiempo después falleció. Sé que mi historia le sorprenderá, pero después de esa experiencia, ahora creo en las famosas limpias, en la pulsera de venado y en el mal aire, porque lo viví en carne propia y ahora lo respeto. Sé que algunos pueden no creerme, pero lo único que sé es que los enemigos siempre están muy cerca. Aquella viejita que nos ayudó, lamentablemente falleció en 2021. Su velorio atrajo a mucha gente, incluso personas que no eran del estado. Fue ahí donde conocí a más personas a las que esa viejita ayudó sin esperar nada a cambio. Me contaron varias experiencias igual de impactantes que la mía. Y como mencioné antes, hablar con esa viejita generaba una paz profunda y te hacía sentir mucha confianza. Siempre estaré eternamente agradecido con ella.
Esto que les voy a contar tal vez les haga saber que, en cuestión de brujería, santería o el tarot, y entre otras cosas referentes a eso, no se necesita practicarlo para tener el don de poder hacerlo. En lo poco o mucho que sé de las personas que lo tienen, nacen con él o por alguna razón se les otorga cuando viven algo muy cercano con la muerte. Llámese don o maldición, es algo que unos lo aprovechan para ejercer el mal, mientras otros para combatirlo, y algunos ni siquiera saben que lo tienen, al no saber desarrollarlos, pero que ninguna de lo anterior dicho está permitido por Dios, ya que se estaría desafiando sus designios al ser utilizado para brujerías. Tengo una tía que vive en León, Guanajuato. Ella se dedicaba a la santería o brujería. Hacía sacrificios con animales, perros, gatos o gallinas. Con ellos practicaba sus rituales en su magia. Un día me dijo que yo tenía esos dones, que me fuera con ella para iniciarme y pudiera desarrollarlos. Le pregunté en qué consistía el inicio, y me contestó que la iniciación consistía en hacerme una herida en la mano, ya que debía derramar sangre para hacer un pacto, y después tener sexo con el sacerdote que me daría dichos dones. Obviamente le dije que no. Por lo de la herida no tendría problema, pero sacrificar animales y acostarme con el sacerdote no me pareció nada bien. Después, no sé cómo, pero me di cuenta sola que tenía la facilidad para leer la mano. Creo que era lo que dijo mi tía en referencias a mis dones, así que empecé a leérselas a mis compañeros de trabajo. Era una cosa increíble, porque acertaba muy bien. Todo lo que les decía salía cierto, tanto que se corrió la noticia y muchos me buscaban ya por fuera de mi trabajo para que se las leyera, con decirles que ganaba más que en mi trabajo. Debo aclarar que no me dedicaba a eso, tampoco cobraba mucho. Cuando otras personas les cobraban 500 pesos, a mí me daban 50. Pero esto no duró, porque un día tuve un augurio muy macabro con una muchachita que trabajaba en cristalería. Esa ocasión puso los 50 pesos en mi mano, pidiéndome que le leyera la mano. En mi caso, yo no leía las líneas. En mi don, eso no funcionaba así. Yo, con solo tocar su mano, sentía o veía lo que tenían y lo que iba a suceder a futuro. Al tocársela, de repente sentí que iba a morir muy pronto. Entonces me apachurré. Era muy joven y muy bonita. ¿Cómo decirle a alguien que te vas a morir así nada más? Lo único que me ocurrió fue decir: toma tus 50 pesos. Ya me vieron por las cámaras y no te puedo decir nada. Esa fue mi excusa y me fui deseando que estuviera equivocada. Después, el lunes no la vi en el trabajo. Entonces le pregunté al jefe por ella pensando lo peor, y me contestó que se había ido de vacaciones. La verdad, cuando lo escuché sentí mucho alivio. Él sabía de mi don y me dijo: cálmate, Patricia, tu mente te está traicionando. Tenía razón, estaba nerviosa porque todos tomaban una semana de vacaciones y ella había tomado las suyas. A la siguiente semana tampoco la vi. Pensé, ha de estar en la bodega. Oiga, le digo al jefe, ¿y la güera? Así le decíamos a la muchachita. ¿Por qué no vino? Y él me contestó con un semblante muy triste. Es lo que estábamos comentando. Chocó el camión donde venía y se mató. Sentí tan horrible que desde entonces dejé de hacerlo. Es un don que tengo, pero por esa fea experiencia no quise seguir con eso. También me sucedió otro augurio, pero este fue con mi padre, y pues para mí igual no tiene lógica. Hace días les conté que mis padres habían jugado con la ouija, y creo que fue la razón por la que mi papá se quitó la vida. En ese entonces yo tenía 17 años, y ese día no fui a la escuela. Mi papá me dijo que si quería ir con él al trabajo. Yo le dije que sí. Me levanté temprano para bañarme. Después de arreglarme, nos fuimos.
Mi papá era gerente en una compañía que se llamaba Ideal Estándar. Él tenía un buen trabajo y anímicamente se veía bien. Entonces, al día siguiente mi hermana me dice: tuve un sueño bien raro. Le digo: yo también, y lo recuerdo muy bien. Para ese tiempo, yo leía unos libros de Lobsang Rampa. Era un gringo que se fue a emprender técnicas sobre tarot. Lo empecé a leer porque una semana antes yo quería saber respuestas por medio de la bola de cristal, acerca de que si iba a pasar el año o no. Hay ciertas materias que se me dificultaban, por eso quería ver si iba a pasar o a quedar debiendo materias. Y las técnicas de ese hombre decían que no era necesario comprar la bola mágica. Con un vaso de cristal nuevo, bien lavado y lleno de agua, podía consultarse como si fuera una bola de cristal. Al estar preguntando, de repente siento unas manos frías y huesudas agarrándome de los hombros por atrás. De momento pensé que era mi mamá y que me iba a regañar, pero luego me doy cuenta de que esas manos eran más largas de lo normal, porque quedaban muy cerca de mi pecho y a media espalda, lo cual no era normal. Además, eran muy rígidas y frías. Pasaron mil cosas por mi cabeza. De repente, empecé a sentir que me empujaban hacia la mesa. Estaba en shock sin querer voltear, pero aquello siguió empujándome más hasta que por inercia volteé hacia atrás, pero con los ojos cerrados. No quería ver lo que ahí estaba porque sentía mucho temor. Entonces dije muy fuerte: no quiero saber nada. No me interesa saber el futuro, ni cosas que vengan de la oscuridad. En cuanto sentí que me soltaban, agarré el vaso, eché el agua al fregadero y lo tiré a la basura, y luego me fui a dormir. Todo eso había sido muy extraño y terrorífico. Fue que una semana después, mi hermana y yo tuvimos casi el mismo sueño, un sueño muy lúcido y raro, tanto que en el momento no lo pudimos contar, hasta después de que pasó lo de mi papá. En el sueño había mucha similitud en la temática, pero el panorama era diferente. El mío era que yo estaba en un mundo como prehistórico, donde las plantas y todo era enorme, pero yo era como una hormiguita en ese mundo. Llegaba hasta un estanque donde el agua estaba muy transparente. En el fondo se veían como puntitos rojos. Me arrojaba, y cuando llegaba al fondo los puntos eran escorpiones y querían picarme. Salí a la superficie rápidamente y encontraba a mucha gente desconocida. Buscaba a mis papás y a mi hermana en ese mar de gente, pero no los encontraba. Me sentía perdida, temerosa. Un señor de traje me extendía la mano diciéndome que si quería salir de la alberca. Yo no sabía si tomar su mano y salir, o buscarlos por mi cuenta, y de pronto todo se desvanecía. El de mi hermana había sido muy similar, con la excepción de que ella veía que nuestros padres, al estar discutiendo, de repente algo oscuro aparecía de la nada, y ésta se llevaba a mi papá. Entonces, esa noche sucedió que, de estar bien, inexplicablemente mis padres empezaron a discutir sin ningún motivo. Mi papá, así sin más, tomó la pistola y se disparó, algo que para mí fue horrible. Con esto solo quiero decir que estas cosas están relacionadas, porque cuando jugué con el vaso, queriendo saber si pasaría de año en la escuela, aquella fría y escalofriante presencia no se apareció para decirme eso. Creo que fue para advertirme que mi papá se iba a quitar la vida. Son cosas que están escritas, que van a suceder y que nadie las puede evitar, ni aunque nos lleguen avisos paranormales. Tal vez mi padre pudo haber evitado eso, pero como dije, no lo hizo porque su destino ya estaba escrito. Todo encajaba. Las cosas quedaban bien cuadradas desde el mismo sueño que tuvimos. Lo del vaso y mis padres después de haber jugado con la ouija. Esto me sucedió ya de adulto, pero desde recién nacido me seguían los famosos chaneques o aluxes, como se les llama en Yucatán y parte de Quintana Roo. Mi abuela, que en paz descanse, y mi mamá
me contaban que cuando yo era un bebé, esos seres me escondían debajo de la cama. Soy de un pueblo entre Veracruz y Oaxaca, donde también hay muchas apariciones de estos seres, solo que ahí les decimos chaneques. No tengo recuerdos de esos eventos, pero mi mamá me cuenta que cuando tenía 5 años solía salir de la casa en la madrugada, como a las 4 o 5 de la mañana, a jugar en un árbol de ciruelas. Mi familia no se había enterado de que yo salía sonámbulo, hasta que una vecina, que siempre se despertaba en la madrugada para moler maíz para hacer tortillas, les contó que me veía subirme al árbol y colgarme, simulando jugar con otros niños. Ella no podía verlos, pero veía que yo hablaba y jugaba con ellos. De todos mis primos y mis 2 hermanos, fui el único al que le pasaron estas cosas cuando era pequeño. Actualmente vivo en Tijuana desde hace casi 20 años y trato de visitar mi pueblo cada año, o cuando puedo. Hace aproximadamente 8 años me volvió a pasar una experiencia con esos seres. Fui a mi pueblo en diciembre para visitar a mis hermanos, mi papá y mi abuela, que aún vivía en ese tiempo. Me hospedé en casa de mi papá. En Tijuana hay una diferencia de 2 horas con el sur, así que eran aproximadamente las 2 de la mañana en mi pueblo, pero yo aún tenía el horario de Tijuana y no tenía sueño. Opté por jugar videojuegos. Como siempre, acostumbraba llevarlos para no aburrirme. La sala de la casa tiene un ventanal de madera cubierto solo por una cortina transparente. Al lado del ventanal vivían unos tíos, y un caminito de arbustos y árboles separaba las casas. De repente comencé a escuchar unas voces que hablaban en una lengua que no entendía, y unas risas indescriptibles, macabras y burlescas. Sentí que iban a entrar por mí. Se escuchaban como 4 o 5 chaneques hablando en su lengua. Mi corazón comenzó a acelerar a 1000 por hora. Sentí un pánico y un miedo paralizante. No podía moverme, y del miedo las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos, mientras mentalmente rezaba. Finalmente, después de unos cuantos minutos, salí del shock, y de un brinco salté a la cama donde estaban durmiendo mi papá y su actual mujer. Los levanté del susto. Yo estaba pálido y llorando, incapaz de creer lo que había escuchado. Mis tíos y mi abuela, que aún vivía entonces, sacaron sus linternas y salieron a alumbrar el callejón y los árboles, pero fue en vano. Los chaneques ya se habían movido del lugar. Fue una experiencia horrible. Hoy en día, de adulto, aún me afecta recordar lo que viví. En mi pueblo, como en muchas partes de nuestro país, hay muchas historias sobre lo paranormal, pero vivirlo en carne propia es una experiencia totalmente diferente. Aunque ahora vivo lejos, cada vez que regreso a mi pueblo no puedo evitar sentir una mezcla de nostalgia y temor, recordando lo que me sucedió y sabiendo que lo inexplicable puede estar más cerca de lo que pensamos.